video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, mi nombre es Justino Salvador Martínez González, docente de la Prepa 5, localizada en Iztlahuaco, Lolotla, Hidalgo. Bien, este día vamos a trabajar el tema diferentes tipos de normas relacionado a la unidad número 1, que se llama o lleva por nombre generalidades. Este tema y esta unidad corresponden a la asignatura estructura jurídica. Bien. Nuestros objetivos, tenemos ubicado nuestro objetivo general, que es dentro de nuestra asignatura, valora el origen, la evolución, la importancia del derecho, como principios que regulan el comportamiento social. Eso es lo que estamos analizando en esta asignatura, que es estructura jurídica. La parte del objetivo de aprendizaje es relacionado al tema que analizamos hoy, tipos de normas, y aquí vamos a comprender y analizar los diferentes tipos de normas que existen en México y su repercusión en la sociedad. Es decir, si hay alguna afectación a llevar a cabo este tipo de normas, si hay esas conductas que se generan por parte del ser humano, corresponden a un castigo, no tienen un castigo, eso es lo que vamos a conocer. Bien, continuamos. Bien, pues dentro de nuestra asignatura se desarrollan competencias tanto genéricas como disciplinares. Tenemos dentro de las genéricas el pensamiento crítico y la ciudadanía. Esas son nuestras competencias de este apartado. En la parte disciplinar encontramos el comportamiento ético sustentado en esos principios filosóficos, la parte de los ejercicios de los derechos y obligaciones en diferentes escenarios, los cuales manifiestan o son manifestados por el ser humano. También proponer alternativas de solución a problemas de convivencia de acuerdo a la naturaleza propia del ser humano. El ser humano siempre está en esa interacción continua, en comunicación, y lleva a cabo diferentes tipos de comportamientos dependiendo la situación en la que se encuentra. De ahí va a surgir la necesidad de proponer soluciones a diferentes comportamientos o problemas de convivencia. Bien, continuamos. Como conocimientos previos, pues tenemos que conocer, como ya habíamos analizado el tema anterior, que tiene que ver con la norma, la regla, pues es conocer qué es una norma. ¿Qué es la norma? ¿Qué es la regla? ¿Cuál es la semejanza que existe entre estos dos? ¿Sí? Los tipos de normas que aplicamos en nuestra vida cotidiana, qué normas usamos, cuáles son las que llevamos a cabo y cuáles dejamos a un lado, ¿no? Esos también vamos a ubicar dentro de este tema, que son tipos de normas. Lo primero que debemos de tener en cuenta, pues, como parte de este tema, ¿qué es una norma? Eso es lo primordial. Debemos entender qué es una norma como tal, cuáles son las normas que aplicamos en nuestra vida social, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Esas son algunas de las normas que podemos consolidar en este aspecto. ¿Por qué son importantes las normas en nuestra sociedad? Básicamente, las normas están plasmadas en nuestras leyes, en la sociedad, se llevan a cabo diferentes tipos de conductas. Son importantes porque regulan, como lo dice el derecho, la conducta externa del individuo en una sociedad, la conducta interna también dentro de esas acciones que lleva a cabo el sujeto. También debemos de entender qué tipos de normas existen. Eso lo vamos a conocer ahorita en este tema, tipos de normas. Pues básicamente la parte de las normas son aplicadas dentro del derecho en la vida del ser humano y son importantes, como ya lo mencionábamos, porque van a regular la convivencia, la conducta del ser humano frente a una sociedad. ¿Sí? Estas acciones, esta concepción de la norma, se tiene desde el nacimiento
Es decir, desde que nosotros estamos en este mundo, adquirimos derechos y obligaciones. Llevamos a cabo diferentes tipos de normas y se extinguen, obviamente, hasta la muerte. ¿Qué es una norma? Ya lo habíamos visto anteriormente. Una norma, pues, es una regla que de cierto modo debe de ser respetada al pie de la letra. Lo que está plasmado se debe de llevar a cabo, ¿sí? Que permite esto, como lo marca el derecho, ajustar ciertas conductas del ser humano, ¿sí? Ciertas actividades que no repercutan en un daño hacia terceros. Eso es una norma, por eso son importantes las normas dentro de nuestra sociedad, porque van a regular, van a establecer que se ajusten aquellas conductas inapropiadas y que se activen todo ese mecanismo para generar una conducta sana, una conducta de convivencia sana. Bien, eso es una norma. Y tenemos el primer tipo de norma, las normas morales. Las normas morales, como lo ilustramos aquí en los ejemplos, son aquellas que imponen conductas, pero las conductas no las impone alguna persona, no las impone alguna autoridad, son externas al sujeto. El sujeto, es decir, el ser humano, es capaz de razonar, de pensar, si lleva a cabo este tipo de normas conocidas como normas morales. El individuo marca esa conducta como tal. Es interna, ¿por qué? Porque de cierto modo, él decide si lleva a cabo la conducta o no la lleva a cabo. Es el propio individuo el que está sujeto a eso. Para este tipo de normas no se efectúa, perdón, un castigo. No se efectúa un castigo. Simplemente la parte del castigo va a ser el remordimiento. Es decir, si lo hice o no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Lo debí de haber hecho. Ese es el remordimiento. El remordimiento es el castigo propio que el ser humano aplica a la conducta que haga o deje de hacer. Esas son las normas morales. Bien, tenemos el siguiente tipo de normas, que son las normas religiosas. Este tipo de normas va enfocado, como lo dice el nombre, al dogma católico, al dogma religioso. Sin plano de ofensa, solo hablamos de que este tipo de normas se genera en una sociedad que por convicción tiene la idea de seguir estas pautas religiosas que marca la parte de un ser supremo. Bien, pues las normas religiosas imponen conductas al hombre. Estas sí son impuestas al hombre, pero son impuestas por cierto grupo que practica este dogma religioso. Solo es así. ¿Sí? El individuo, el sujeto, es voluntad llevar a cabo este tipo de normas o no llevarlas a cabo. Es voluntario, se sigue por convicción. La finalidad de las normas religiosas es tener un mundo mejor, como lo marca la parte de esos mandamientos que en algún momento hemos escuchado dentro de la religión. Sí, su parte de este punto, que son las normas religiosas, siguen las buenas acciones. Aquí, en esta parte de las normas religiosas, no hay un castigo como tal que se vaya a tomar como una represión a la parte de que si no siguen eso establecido por ese dogma religioso, simplemente el castigo vendría a ser algo divino, lo que en este aspecto se conoce como el pecado. Cuando una persona de esta religión o de este dogma no sigue la parte de lo que se está imponiendo en esta práctica, a lo mejor se le dice que está en pecado o que está cometiendo un pecado. Ese sería el castigo para las personas que en algún momento pues no efectúan las normas religiosas. Pero esto es por convicción. Las personas deciden si quieren estar
en una religión, y sobre ella pues va a haber pautas que van a ser impuestas al hombre. Bien, pues estas son las normas religiosas. Se siguen por convicción, no hay un castigo como tal, simplemente sí se da un castigo divino cuando se falta a los mandamientos impuestos por este dogma. Continuando con las normas, los tipos de normas, ahora tenemos las normas sociales. Las normas sociales, o conocidas también como normas de trato social. Estas normas básicamente lo ilustramos aquí porque hoy en día estamos viviendo un acontecimiento histórico en nuestra sociedad. Sí, son básicamente esto que vemos en las imágenes, tenemos pues que ahora debemos de andar con el cubrebocas porque es una norma que se ha impuesto a una sociedad como tal. ¿Sí? Entonces, aquí estas normas nacen de una serie de costumbres, de una serie de actos que en algún momento también se conocen como tradiciones porque es algo consuetudinario, algo que se desarrolla constantemente y se va volviendo una tradición. Ya a veces o actualmente ya ni notamos que traemos puesto el cubrebocas. ¿Por qué? Porque ya se nos hizo costumbre, ¿sí? Ya es algo que lo hacemos día con día y ya generamos esa acción por sí sola, ¿no? Entonces, estas son las normas sociales, se practican en una sociedad en particular, ¿sí? La cual estas reglas surgen de manera espontánea, surgen de manera en esa repetición constante de llevar a cabo esa conducta o esa acción. No hay un castigo como tal para estas normas sociales. En algún momento, cuando se puede consolidar este acto o no se puede consolidar, simplemente va a haber de la sociedad o de las personas con las que nos encontremos dentro de este círculo social, puede que exista como castigo nada más el rechazo, que nosotros a lo mejor no llevamos a cabo esta norma dictada por este acto, ¿no? Simplemente va a ser el rechazo o el repudio social. Nos aplican ese rechazo. ¿Por qué? Porque no encajamos en ese círculo social. Bien, estas son las normas sociales. Ahora vamos con el siguiente tipo de norma, que son las normas jurídicas. Estas normas jurídicas, como tal, corresponden al poder legislativo. A esta parte del Congreso de la Unión donde encontramos la parte de las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, es ahí donde el poder legislativo va a dictar, va a crear la norma jurídica y la va a establecer como vigente en algún momento determinado. Es dirigida a todos los individuos, por eso una de las características primordiales de las normas jurídicas dice que es general, porque es para todo el público. ¿Sí? De esta parte de las normas jurídicas se espera el cumplimiento. Aquí sí se tiene que cumplir cabalmente lo que la norma indica. ¿Qué pasa cuando esa norma que está impuesta a una sociedad no es obedecida? Va a haber un castigo. En esta parte tenemos la característica de las normas jurídicas que es la coercibilidad, que le guste o no le guste al sujeto, la tiene que obedecer. Es coercitiva la ley, la norma jurídica. Es impuesta a esa sociedad para que se obedezca al pie de la letra. ¿Qué pasa cuando no se obedece? Hay un castigo que la misma norma establece. Si tú, sujeto, no llevas a cabo esta norma, vas a estar condenado a cierto castigo. Esa es la norma jurídica. Así lo puede decir de manera general en algún artículo que encontramos en la ley. Bien, como lo dice aquí, pues será castigado con aquello que dictamine la propia norma. Estas son las normas, los tipos de normas que abarcan nuestro programa de estudio.
Bien, ahora para finalizar este tema, van a elaborar como producto final un cuadro, perdón, van a elaborar un cuadro QQQ donde van a transcribir la parte de lo que se está estableciendo dentro de esta tabla. En la primera columna van a colocar lo que sabían. En la segunda columna, lo que quieren saber o lo que quieren aprender. Y en la tercera columna, ¿qué aprendieron ahorita de esto que analizamos, que son los tipos de normas? Bien, eso es todo de este tema. Nuestra bibliografía utilizada para este tema es Arias, el autor de la bibliografía Derecho 1, Bachillerato General. Y tenemos a Peniche, que es el otro autor de Introducción al Estudio del Derecho, de la editorial Córdoba. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.